4 retos de ahorro. Hola amigos, en esta ocasión estamos ansiosos por traerles 4 retos de ahorro, sencillos, fáciles de comprender para todos y sobre todo efectivos. Les mostraremos diferentes opciones, como aquel camarero que te trae el menú a la mesa para que elijas tu platillo favorito, todas diseñadas para adaptarse a tus necesidades y tu disponibilidad de tiempo. Y hablando de tiempo, si eres una persona ansiosa, en salud financiera, te recordamos que veas el tercer punto, aunque el cuarto también podría ser una buena elección. Antes de sumergirnos en este recorrido, te invito a darle like y suscribirte a nuestro canal para acceder a más contenido como este. Sin más preámbulos, comencemos. El reto del céntimo. Este enfoque se conoce como el método del céntimo y te permitirá acumular un total de 650 euros en un año. Para hacerlo, solo necesitas una alcancía. Comienzas depositando un céntimo el primer día y luego cada día añades un céntimo más que el día anterior. Por ejemplo, el segundo día depositas 2 céntimos, el tercer día 3 céntimos y así sucesivamente, hasta el último día del año. Lo genial de este método es que las cantidades que debes guardar son muy asequibles para la mayoría de las familias. Al principio no acumulas mucho dinero, solo unos pocos euros durante el primer mes. Pero no te preocupes, porque a medida que pasan los días, la cantidad aumenta gradualmente, sin llegar a ser una suma grande en ningún momento. Por ejemplo, en febrero habrás ahorrado alrededor de 13 euros. El truco es que tu ahorro seguirá creciendo de manera constante, y en el último mes habrás acumulado un total de 109 euros. Al final del año, si sigues este plan todos los días, tu alcancía contendrá 667,95 euros. Lo mejor de todo es que solo tienes que guardar esos céntimos que a menudo quedan sueltos después de tus compras diarias, esos que a veces no sabes qué hacer con ellos. Puedes adaptar este desafío según te sea más conveniente. Algunas personas prefieren comenzar con una cantidad más alta en el primer mes y disminuirla gradualmente, mientras que otras optan por hacerlo al revés. Lo importante es ser constante y cumplir con la tarea de todos los días para alcanzar tu objetivo de ahorro al final del año. El reto de los 365 días. Este método es similar al método del céntimo, pero en lugar de acumular un centavo adicional cada día, aumentaremos la cantidad en euros que apartamos diariamente. La clave para tener éxito en este desafío es establecer una rutina y seguir las instrucciones. La idea principal es bastante simple. Comienzas apartando 1 euro en tu fondo de ahorro. Luego, cada día de la semana, añades 1 euro más al monto que estás ahorrando. Así, el martes apartas 2 euros, el miércoles 3 euros y así sucesivamente hasta llegar al domingo, cuando apartas 7 euros. Al final de la semana habrás acumulado un total de 28 euros en tu fondo de ahorro. Sigues este patrón durante todo el año, aumentando la cantidad que ahorras diariamente en función del día de la semana. Cuando llegue el 31 de diciembre, habrás logrado ahorrar un total de 1.456 euros. Es importante mencionar que este método es flexible. Encontrar 1 euro adicional cada día es un desafío demasiado grande. Puedes reducir la cantidad a la mitad o incluso menos. Por ejemplo, si optas por 50 céntimos en total cada día, obtendrás un fondo de 728 euros. Lo más importante es establecer un objetivo realista y ajustar la cantidad de acuerdo a lo que creas que puedas apartar. Y si este método no te convence porque crees que no vas a poder cumplir con esta rutina, te recomiendo que prestes atención al siguiente reto, que puede adaptarse a las personas ansiosas. El reto de los 30 días de ahorro. Si deseas acumular una cantidad significativa de dinero, como 5.500 euros mediante un proceso de ahorro diario que sea sencillo a llevar a cabo, puedes considerar el método de los 30 días. Aquí te explico cómo funciona. Iniciarás el proceso ahorrando una modesta cantidad de dinero cada día, y esta cantidad aumentará gradualmente a medida que transcurre el tiempo. Por ejemplo, si decides comenzar con 1 euro el primer día, ahorrarás 2 euros el segundo día y 3 euros el tercer día, y así sucesivamente durante todo un mes.
Si prefieres comenzar con 50 céntimos, el segundo día ahorrarás 1 € y al final del mes habrás acumulado 15 euros. O si decides comenzar con 1.5, el segundo día ahorrarás 3 euros y después de 30 días tendrás 45 euros en tu fondo de ahorro. Siguiendo este método, ahorrando 1 € el primer día del mes, podrás reunir 496 euros en los meses de 31 días y 465 euros en los meses de 30 días. La idea es repetir este proceso cada mes a lo largo del año. De esta manera, tus ahorros aumentarán gradualmente hasta acercarse a tu objetivo de 5.500 euros. La utilidad de esta estrategia radica en que te permite planificar y organizar tu ahorro durante un mes para tener una cantidad adicional disponible al final del periodo. También te facilita el seguimiento y el logro de tus metas de ahorro. El reto de las 52 semanas. El reto del capital de 52 semanas es un método simple y efectivo para desarrollar el hábito de ahorrar de manera progresiva. Su objetivo es claro. Al finalizar el año, contarás con 1.378 euros adicionales para emergencias o gastos imprevistos. Para alcanzar esta meta, debes depositar una cantidad que aumenta cada semana a lo largo de 365 días. En su forma básica, comienzas ahorrando 1 € en la primera semana, 2 euros en la segunda, 3 euros en la tercera, y así sucesivamente hasta llegar a 52 euros en la semana 52. Si tienes la capacidad, puedes ahorrar más cada semana, pero la presencia del desafío radica en el crecimiento gradual. Si mantienes este compromiso durante todo el año y eres responsable, al final habrás acumulado 1.378 euros. Para llevarlo a cabo, necesitarás un lugar donde guardar tus ahorros. Puedes usar una alcancía tradicional, aunque a largo plazo, programar transferencias a una cuenta de ahorros puede ser más conveniente. Una forma de aumentar tus posibilidades de éxito en este reto es personalizarlo, según tus necesidades y circunstancias. Por ejemplo, si temes que ciertos momentos del año tengan gastos más altos, puedes invertir el proceso, empezando por ahorrar 52 euros en la primera semana y reduciendo gradualmente la cantidad. También puedes simplificar el proceso transfiriendo 26.50 euros cada semana, lo que te dará el mismo resultado final de 1.378 euros que el desafío estándar. No obstante, la verdadera importancia de este método es instaurar un hábito de ahorro gradual y constante. Si tienes metas más ambiciosas, puedes duplicar el desafío al ahorrar 2 euros en la primera semana, 4 euros en la segunda y así sucesivamente, hasta llegar a 104 euros en la semana 52, obteniendo un total de 2.756 euros. Es útil establecer recordatorios y metas intermedias para mantener la motivación y asegurarte de no abandonar el reto a mitad de camino. Además, tener un objetivo final en mente, como un pago inicial, un fondo de emergencia o unas vacaciones, puede servir de motivación para cumplir con el desafío. No cabe duda de que se avecinan tiempos difíciles en la economía mundial, pero ser precavidos puede ayudarte a amortiguar cualquier impacto. Te animo a que intentes darle una oportunidad a estos retos de ahorro. No tienes excusa. Hemos mencionado 4 que pueden adaptarse fácilmente a ti. ¿Con cuál te gustaría comenzar? ¿En qué utilizarías tus ahorros? ¿A quién en tu familia crees que le vendría bien aprender a ahorrar? Por otra parte, si deseas más videos con más retos para ahorrar dinero, deja un comentario que diga "Quiero más retos para ahorrar dinero". Queremos conocer tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, por favor deja un me gusta y suscríbete a Salud Financiera para ver más videos similares y activa la campana.